Hola con todos, bienvenidos a una nueva clase. El día de hoy vamos a hablar acerca de los cuerpos redondos o también llamados sólidos de revolución. Iniciamos con el cono. ¿Qué es el cono? El cono es un sólido de revolución que se obtiene al girar un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus lados. Observemos entonces cómo es que se genera un cono. Miremos aquí. Podemos notar que de color verde tenemos un triángulo rectángulo que conforme va girando va formando este cono que observamos aquí. Entonces, ¿dónde podemos observar algún ejemplo de un cono en algún objeto? Es muy sencillo, en un cono de tránsito, por ejemplo. Vamos a identificar también cada una de las partes de un cono. Entonces tenemos nuestro cono y primero vamos a resaltar esta línea de aquí de color azul y vamos a decir que esta línea representa nuestro eje de giro. El eje de giro corresponde al lado del triángulo rectángulo que se mantiene intacto, es decir, aquí este es el eje de giro, el lado que se mantiene intacto, mientras los otros dos giran formando este cono. Entonces ya tenemos un elemento, que es el eje de giro. Vamos ahora con esta recta de aquí. Esta recta de aquí, que la resaltamos de color verde, es la generatriz. ¿Por qué razón? Pues como su nombre lo indica, genera el cono. Conforme va girando este ladito de aquí, podemos notar que va generando el cono. Entonces, por esa razón, se denomina generatriz. Además de eso, observemos esta recta de color rojo. Esta recta de color rojo representa la altura que se mide desde aquí, desde la base, hasta el punto más alto del cono. Entonces también tenemos una base. La base en un cono es siempre una circunferencia, y al ser una circunferencia, además de ser nuestra base, pues tiene un diámetro y también un radio. En este caso vamos a representar solo el radio, con esta línea entrecortada de color azul, y lo anotamos aquí, el radio. Entonces recordemos, un cono es un sólido de revolución, que tiene varios elementos, entre ellos el eje de giro, la generatriz, la altura, la base y el radio. Muy bien, ahora vamos a estudiar la esfera. ¿Qué es la esfera? La esfera también es un sólido de revolución. Sin embargo, ésta se genera al girar un semicírculo alrededor de su diámetro. Observemos cómo se genera una esfera. Tenemos aquí un semicírculo y mientras éste va girando va formando una esfera. ¿Dónde podemos observar algún ejemplo de una esfera? Pues muy fácil, en un balón de fútbol. Podemos ver que este balón tiene una forma esférica. Vamos a identificar también aquí cada uno de los elementos. En primer lugar tenemos este puntito de aquí que lo vamos a llamar centro, el centro de toda la esfera. Además de eso, tomando en cuenta que la esfera está formada por varias circunferencias, entonces también tiene un diámetro y un radio. En este caso también vamos a establecer solo el radio, que lo hemos representado con esta recta entrecortada de color azul y es nuestro radio. Además de eso también tenemos un eje de giro. Recordemos que esta esfera se forma cuando yo giro un semicírculo. Entonces justo en la mitad va a estar nuestro eje de giro ubicado. Miremos aquí. Tenemos media circunferencia y la tenemos aquí. Este es el eje de giro. Conforme va girando se genera la esfera. Y eso respecto a una esfera. Tenemos solo tres elementos: centro, eje de giro y radio. Vamos a continuar ahora con el cilindro. ¿Qué es el cilindro? El cilindro también es un sólido de revolución, pero es un sólido de revolución que se obtiene al girar un rectángulo alrededor de uno de sus lados. Entonces observemos cómo girando un rectángulo puedo formar un cilindro. Miremos aquí, tenemos un rectángulo y mientras este va girando va formando el cilindro. Ahora, ¿dónde podemos observar un ejemplo de un cilindro? Pues sumamente sencillo, en una lata de atún. Miren, podemos observar que esta lata de atún tiene una forma cilíndrica. Vamos a identificar también entonces los elementos. Tenemos primero el eje de giro. El eje de giro que lo hemos representado con esta recta de color tomate. Y lo tenemos aquí, eje de giro. Corresponde a este lado de aquí que se mantiene intacto mientras los otros van girando formando el cilindro. Ya tenemos un elemento. Vamos ahora con la generatriz. La generatriz es de este ladito de aquí
que va girando de tal forma que en su giro va armando el cilindro. Entonces esto es la generatriz. También tenemos la base y en este caso el cilindro siempre va a tener dos bases. ¿Por qué razón? Porque se forma de todo esto del giro del rectángulo, y como el rectángulo tiene estos dos lados iguales o congruentes, entonces también va a tener dos bases, en este caso dos bases que son circunferencias, y al ser circunferencias pues tienen su radio cada una. Vamos a representar aquí también el radio con una línea de color azul entrecortada, de esta forma. Entonces ubicamos nuestro radio. Además de eso tenemos la altura del cilindro, la altura que es la misma que la generatriz, y la anotamos aquí. Muy bien, entonces podemos notar, esta es la altura del cilindro. ¿Por qué? Porque va de la base inferior a la base superior. Ahora bien, vamos a pasar a analizar un ejercicio similar al que tienen en su texto. Dice así: escribe qué sólido se obtiene y halla su altura. Muy bien, entonces observemos muy bien aquí. Tenemos un triángulo rectángulo. ¿Qué sólido se obtiene al girar un triángulo rectángulo? Muy sencillo, la respuesta es un cono. ¿Por qué razón? Podemos notar aquí que mientras gira este triángulo rectángulo se va formando un cono. Entonces ya tenemos parte de nuestra respuesta. Lo siguiente es hallar la altura. ¿Cómo puedo hallar la altura? Pues hallando la medida de este lado. ¿Por qué razón? Este lado justo representa la altura porque va desde la base hasta el punto más alto del cono. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que puedo hacer para encontrar la altura de ese cono? Muy sencillo. Si yo sé que estoy trabajando con un triángulo rectángulo y me falta uno de sus lados, entonces puedo aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Y qué establece el teorema de Pitágoras? Pues establece que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En otras palabras, vamos a formular esto. H al cuadrado hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto número 2 al cuadrado. Recordemos que la hipotenusa es el lado más extenso o con mayor longitud de un triángulo rectángulo. En este caso es el 10, este lado inclinado de aquí. Y estos dos son los catetos. Entonces vamos a reemplazar conforme nosotros consideremos correcto. Vamos a poner en lugar de la h el 10 al cuadrado. Igual, en lugar del cateto 1, que no sé cuál es su medida, voy a escribir una x al cuadrado, más en lugar del cateto 2, pues voy a escribir aquí un 6 que sí tengo la medida. Ahora voy a resolver las potencias. 10 al cuadrado, 100, y esto es igual a x al cuadrado más 6 al cuadrado, 36. Lo que voy a hacer ahora para facilitar todo el proceso es cambiar la igualdad. ¿A qué me refiero? A pasar lo que está en el segundo miembro al primer miembro, y lo que está en el primero enviarlo al segundo de esta forma. Muy bien, ahora el objetivo de esto es despejar el valor de x, entonces primero, este 36 que está sumando, lo voy a pasar a restar. Entonces tengo aquí 100 menos 36, y 100 menos 36 es 64. Hasta ahí estamos en lo correcto. Sin embargo, yo no quiero encontrar el valor de x al cuadrado, sino más bien solo el valor de x. Lo que tengo que hacer para eliminar ese cuadrado es aumentar una raíz cuadrada a los dos lados, de tal forma que yo pueda eliminar el exponente cuadrado con la raíz cuadrada y me quede solo la x. De esa forma puedo obtener la raíz de 64, si lo puedo hacer, y es igual a 8. Como estamos trabajando con la unidad de medida hectómetros, entonces 8 hectómetros. Tenemos nuestras respuestas. La altura de este cono es 8 hectómetros. Y además de eso, el cono que se obtiene al girar esto, más bien el cuerpo o sólido que se obtiene al girar este triángulo rectángulo, es un cono como podemos observar aquí. Muy bien, entonces de esa forma queda resuelto nuestro ejercicio y finalizada nuestra clase. Espero se haya comprendido. Nos vemos la siguiente. Gracias.